Han sonado tambores en la ciudad. Los rumores volaron como gaviotas al viento, lo echan del club. 30 millones y adiós. Hoy, 29 de agosto de 2025, el Fútbol Club Barcelona vive días revueltos, entre fichajes que pueden torcer el destino de una plantilla y decisiones que traducen su esencia: ganar, resistir y mostrar corazón. Vamos con las noticias más frescas y esa sensación de no hay rodeos. Primero, calma. No hay confirmación oficial de que alguien haya sido expulsado o forzado a salir del club, como insinúa ese "lo echan del club". Pero sí hay movimientos relevantes que alimentan el ambiente. El fichaje de Jan Virgili por el Mallorca se ha concretado. El joven de 19 años, con raíces en la Masía, ya no forma parte del proyecto de Barça, después de destacar en el juvenil A y el Barça Athletic. Mallorca ha pagado 3,5 millones por el 50% de sus derechos, y él mismo sueña con debutar contra el Real Madrid en el Bernabéu. Querrá hacerlo con valentía, llevándose por delante el romanticismo del fútbol, el que siempre mira de frente, sin artificios. Y no fue lo único. Gerard Martín ya está inscrito en la liga, luciendo el número 18, el mismo que llevaba Jordi Alba, con ficha del primer equipo. Firma hasta 2028 y toma protagonismo en un Barça que ve en los puros valores de su cantera un salvavidas en tiempos de tensiones. Gracias a su salida, el club ha liberado espacio salarial, eso, al estilo de 30 millones y adiós, para poder fichar y ajustar cuentas. Eso es tomar el pasado, con sus nombres, y hacerlo servir al presente. Mientras, sobre las negociaciones más candentes, Fermín López sigue en el ojo del huracán. Se dice que Chelsea está empujando fuerte, con alguna oferta de más de 60 millones de euros, aunque el Barça resiste y su vicepresidente declara que no está en venta. Los ingleses van a fondo, con conversaciones en marcha, conscientes de que el tiempo apremia, el cierre del mercado se acerca y el agujero financiero aprieta. Ese 30 millones y adiós puede recordar otras épocas. El barcelonismo siempre fue de despedidas con honor, de traspasos que liberan y permiten soñar con reconstrucciones sin traiciones al legado. Si algún protagonista hoy dejara el club, lo haría con la cabeza alta y mirando al futuro, como Virgilio, o en conflicto, pero sin ojos cerrados, Fermín. A nivel europeo, ya sabemos contra quién vamos en la Champions 2025/26. El sorteo en Mónaco ya ha revelado los rivales del Barça en la fase de grupos. Aunque no se mencionan los rivales específicos en las noticias citadas, sí hay reacciones cargadas de emoción. Luis Enrique, técnico del PSG y ex rival blaugrana, admite que enfrentar al Barça es positivo y negativo a la vez. Vuelve a sus orígenes, con la nostalgia en los ojos, porque regresar a la ciudad y al campo donde forjó su leyenda es emocionante y difícil. FC Barcelona. Barca Blaugranes. Esa emoción es pura, sin ruedas de prensa bonitas. Es tradición, es corazón. Y no compensa engañarse. Hay incertidumbre sobre dónde jugará el Barça la Champions esta temporada. La incógnita sigue latente, pero la pasión sigue intacta. Diario AS. Mundo Deportivo. Mientras tanto, la plantilla se sigue moviendo. Gavi sufre molestias tras entrenamiento y es duda para el partido contra el Rayo en Vallecas, lo que inquieta, un golpe en medio del compromiso internacional de varios jugadores. Pedri, Gavi, Fermín, Ferran, Dani Olmo, Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Rashford y Lewandowski están en sus selecciones. Mundo Deportivo. FC Barcelona. Ese es el pulso que late en el club. Muchos llamados, poco margen y partidos que se acercan como un suspiro. A veces, pienso que esta situación solo alienta ese sentir tradicional que tanto valoras. El Barça como un barco en tormenta, con los cañones apuntados, pero el timón firme. Se ajusta el estilo, soltar a uno, empujar por otro, tirar de cantera, hasta que el viento cambie. Porque la tradición no es quedarse quieto, es saber cuándo actuar. Y ahora, se actúa. No hay anuncios o titulares que confirmen literalmente un fichaje de 30 millones y adiós, como si fuera un memorándum.
Pero si hay una historia que encarna esa idea, ventas necesarias, canteranos que ocupan su lugar, resistencia ante ofertas tentadoras y un sorteo europeo que trae nostalgia y dureza. Todo hoy, terreno del Barça, y todo narrado como debe ser, con coraje, sin artificios, tradición en las venas. Y esto es solo el arranque. Hay más. Movimientos nocturnos en el mercado, intercambios, fichajes oficiales que aún esperan su momento, entrenamientos que se hacen a fuego lento. Pero ya llevamos buenas pinceladas. Y lo más importante, el espíritu sigue ahí, alto, revisar el pasado solo para hacer lo que hay que hacer ahora, sin rodeos, como siempre. Si mañana quieres que continúe, que explore más, que pinche en fichajes futuros o en los memes del sorteo, dime y seguimos, sin títulos, sin florituras, solo con corazón y palabra. La tensión en Barcelona se siente hasta en los cafés de las Ramblas, donde los parroquianos discuten más de fichajes que de política. El murmullo es constante, que si uno se va, que si no lo inscriben, que si los números no cuadran, que si Laporta saca otra de sus jugadas maestras de último minuto. La tradición del Barça es esa, que nunca hay calma. Siempre hay un volcán a punto de estallar, y en medio de ese fuego se forjan las grandes historias. El asunto de los 30 millones se ha convertido en conversación de pasillo, en tertulia improvisada en las gradas del Estadio Olímpic de Montjuïc, donde el equipo todavía hace de local mientras el Camp Nou sigue en obras. 30 millones, dicen unos, es un regalo por un jugador que ha sido irregular. Otros responden que es un robo, que vender talento joven por esa cifra es hipotecar el futuro. Y así, la eterna discusión, presente contra futuro, dinero contra cantera, necesidad contra orgullo. Lo que nadie puede negar es que la directiva está entre la espada y la pared. La UEFA aprieta con el fair play financiero, la Liga no perdona ni un euro, y cada contrato inflado del pasado sigue siendo una losa. De ahí que esa frase y adiós no sea metáfora. Si el Barça decide desprenderse de uno de sus canteranos por 30 millones, será con la fría certeza de que no hay otra salida. Es duro, sí, pero el fútbol moderno obliga a vender hasta los hijos de la casa cuando la economía ahoga. Y el barcelonista de siempre, ese que vio debutar a Messi de chaval o que todavía recuerda a Guardiola en el campo, siente que se repite la historia, se van los que deberían quedarse. Mientras tanto, Fermín López se ha convertido en la pieza clave de esta novela. Chelsea no descansa, mueve ficha, tantea y vuelve a tantear, como un depredador que huele sangre. Desde Londres ofrecen un sueldo mareante, el doble de lo que el chaval gana en Barcelona, y al mismo tiempo ponen sobre la mesa esa cifra mágica, 30 millones más variables. Y ahí es cuando el rumor se convierte en amenaza real. La afición se divide. Los jóvenes, ilusionados con ver a Fermín consolidarse, suplican que no se vaya. Los veteranos, con más cicatrices de mercado, dicen resignados que esto ya lo han vivido, que si el dinero llega habrá que dejarlo marchar. El vestuario también siente la incertidumbre. Lewandowski, que ya no tiene 20 años, observa con gesto serio. Sabe que su tiempo de ganar títulos depende de que el equipo no se desmantele. Gavi, aún con las molestias en la pierna, sufre más de lo que muestra. Para él, cada salida de un canterano es como perder un hermano. Y Lamine Yamal, todavía adolescente pero ya ídolo, observa y aprende, la lección de que en el Barça los sentimientos no siempre pesan más que las cuentas. En paralelo, Gerard Martín sonríe tímido con su nuevo dorsal. Él no se mete en polémicas, sabe que está viviendo un sueño. Heredar el número 18, el que vistió Jordi Alba, no es poca cosa. La prensa lo persigue, los niños empiezan a pedir su camiseta, y él responde con humildad, como dictan las tradiciones de la Masía. Su inscripción ha sido un alivio para el cuerpo técnico, que necesitaba reforzar la defensa. Pero también ha sido un recordatorio de que cada ficha cuenta, de que inscribir a uno significa tal vez vender a otro. El mercado sigue abierto y el reloj corre. Laporta, en su despacho, mueve hilos, habla por teléfono, sonríe cuando debe y se endurece cuando hace falta. El presidente sabe que todo se juzgará en mayo. Si el equipo gana títulos, será un genio. Si no, será el villano que dejó escapar a un talento por 30 millones. La historia es así de cruel, y en Barcelona se vive con más dramatismo que en ningún otro lugar. En la calle, los culés comentan lo del sorteo de la Champions. El grupo es complicado, con rivales que meten miedo.
El cruce con el PSG de Luis Enrique ha levantado pasiones. Algunos ven en él un reencuentro romántico, otros un duelo cargado de traiciones. Luis Enrique, que en su día fue capitán y entrenador blaugrana, ahora estará en el banquillo rival, y sus palabras lo dejan claro. Es una mezcla de alegría y tristeza, de orgullo y dolor. Así es el fútbol, un círculo que nunca deja de girar. Y, por si faltaba tensión, el Camp Nou sigue siendo un campo fantasma. Las obras avanzan, pero el regreso al templo todavía se hace esperar. Jugar en Montjuïc resta magia. El estadio es frío, los accesos incómodos, la atmósfera no es la misma. Los jugadores lo sienten, los aficionados lo sufren. Y todo eso pesa cuando se habla de identidad, de ese mes que un club que hoy se tambalea entre grúas y balances económicos. Las noticias de hoy pintan un Barça en plena encrucijada. Entre la posibilidad de vender por 30 millones, la resistencia a dejar ir a Fermín, la llegada de un canterano como Gerard Martín, las dudas de Gavi y las ganas de Champions, se teje un relato que no necesita adornos. Es puro drama culé, del que se vive con el corazón en un puño. Y mientras tanto, los medios extranjeros miran con lupa. En Inglaterra se frotan las manos. Cualquier salida del Barça es para ellos una oportunidad. En Italia comentan con ironía que el Barça siempre juega con fuego. Y en Madrid, como no, algunos diarios celebran de manera velada que los azulgranas sigan con problemas financieros. Es el pan de cada día. Lo curioso es que, a pesar de todo, la afición nunca se rinde. Hoy, en los entrenamientos, cientos de socios y simpatizantes acudieron a Montjuïc solo para ver a los jugadores correr bajo el sol. Allí estaban niños con camisetas de Pedri, ancianos que todavía recuerdan a Kubala, jóvenes que gritan el nombre de Lamine Yamal como si fuera un mesías. Esa es la fuerza del Barça. Aunque lo echen del club, aunque vendan por 30 millones, aunque las noticias duelan, la gente siempre está. Porque el Barça no se mide solo en títulos, se mide en amor y en tradición. Y todavía queda por ver qué pasa en las próximas horas. El mercado puede dar un giro inesperado, un fichaje puede cerrarse en la madrugada, una salida puede hacerse oficial cuando nadie lo espera. El Barça es experto en eso, en generar historias que parecen escritas por un novelista. A veces para bien, a veces para mal, pero siempre con intensidad. Cuando se habla de lo echan del club en el Barça, no es solo una frase. Es un eco que resuena en la memoria de la afición, porque esta historia se ha repetido muchas veces a lo largo de los años. No siempre porque el jugador quisiera irse, sino porque las circunstancias, la economía o los caprichos de los despachos obligan. Y hoy, ese eco vuelve a sonar con fuerza en el nombre de Fermín López, aunque no sea el único. 30 millones parecen mucho o poco, depende de a quién preguntes. Para un club saneado, con la caja fuerte llena, es una cifra modesta, incluso baja para un jugador que ya ha demostrado tener calidad y descaro. Pero para un Barça arrinconado por la deuda, 30 millones significan respirar un poco, inscribir a un fichaje, cerrar el ejercicio sin pérdidas mayores. Y ahí aparece la vieja herida del barcelonismo. ¿Qué vale más, mantener a un canterano prometedor o salvar los números? El recuerdo más doloroso de esa balanza siempre será el de Neymar. En 2017, el brasileño se marchó al PSG tras el pago de 222 millones de euros, y aunque la cifra era récord mundial, el vacío que dejó nunca se llenó. Aquel dinero se gastó mal, en fichajes desorbitados como Dembélé o Coutinho, que no rindieron lo esperado. El Barça aprendió, demasiado tarde, que vender talento puede ser un error irreparable. Por eso, cuando hoy se habla de 30 millones por Fermín, muchos sienten que es repetir la historia, aunque en otra escala. No sería la primera vez que un canterano se marcha demasiado pronto. Thiago Alcántara, con talento para ser estrella mundial, se fue al Bayern por apenas 25 millones, en una operación que aún hoy duele recordar. En su lugar se apostó por jugadores con menos proyección, y el tiempo demostró que se equivocaron. El fantasma de Thiago aparece cada vez que un joven formado en la Masía asoma la puerta de salida. Gerard Deulofeu, Carles Pérez, Munir El Haddadi, la lista es larga. Todos salieron con promesas de volver, pero pocos lo hicieron. Y el Barça, con cada salida, perdió un pedazo de esa identidad de cantera que lo había hecho grande. La gente teme que Fermín siga ese mismo camino, vendido barato, triunfando lejos, mientras aquí se llora su marcha. El vestuario, como dije, no es ajeno a todo esto.
Lewandowski se mantiene serio, pero sabe que un equipo campeón no se construye vendiendo a los que suman. Pedri intenta calmar las aguas, recordando en entrevistas que el club siempre fue fuerte, con los que se van y con los que se quedan. Pero Pedri también sabe que cada compañero que se marcha es un reto más para él, que ya carga demasiado peso en sus espaldas. En la grada, la tensión se convierte en cánticos. Algunos piden a Laporta que no venda, otros gritan que lo importante es mantener vivo al club. Es la eterna lucha entre romanticismo y pragmatismo. Y en medio de todo eso, Fermín entrena con normalidad, como si nada pasara, aunque en su mirada se adivina la inquietud. Él no quiere irse, al menos no ahora, pero tampoco quiere ser un obstáculo. Si el club le dice que su venta es necesaria, lo aceptará. Así lo dicta la tradición, primero el Barça, después uno mismo. El tema económico pesa como una losa. La deuda total del club sigue siendo enorme, cercana a los 1.000 millones de euros. El Espai Barça, con las obras del Camp Nou, ha aumentado aún más las obligaciones financieras. La UEFA observa con lupa y la Liga impone límites estrictos. Laporta, entre reuniones y llamadas, intenta cuadrar el círculo, inscribir jugadores, mantener a los cracks y al mismo tiempo sanear las cuentas. Y ahí es donde esos 30 millones aparecen como un salvavidas tentador. Mientras tanto, Gerard Martín, recién inscrito, vive su cuento de hadas. Para él no hay rumores de venta ni millones de por medio. Lo suyo es la ilusión pura, la de un chaval que soñaba con debutar en el Camp Nou y ahora lo hace en Montjuic. Cada vez que se pone la camiseta, recuerda a los ídolos que lo precedieron. Y aunque aún es pronto, la afición empieza a ver en él un motivo para sonreír en medio de tanta incertidumbre. El sorteo de la Champions sigue generando comentarios. El duelo contra el PSG será uno de los más esperados, con Luis Enrique en el banquillo rival. La prensa francesa lo vive con pasión, la española con morbo y en Barcelona con nervios. Nadie olvida aquel 6-1 del 2017, cuando el Barça remontó lo imposible ante el PSG. Pero tampoco se olvida la derrota humillante de años después, cuando Mbappé destrozó al equipo en el Camp Nou. Esta vez, el cruce se presenta como una oportunidad de redención o de caída. Luis Enrique, en sus declaraciones, no escondió sus sentimientos. Será especial, dijo, con la serenidad de quien sabe lo que significa volver a casa como enemigo. Para él, Barcelona siempre será parte de su vida, pero ahora su deber está con el PSG. Y los culés, aunque lo respetan, saben que no habrá lugar para la nostalgia cuando ruede el balón. La plantilla, además, tiene otro frente, las selecciones. La mitad del equipo está concentrada con sus países, y eso aumenta el riesgo de lesiones. Gavi, con molestias, preocupa más de la cuenta. Frenkie de Jong sigue siendo clave, pero su estado físico no siempre aguanta. Y Lamine Yamal, a pesar de su juventud, carga ya con una presión enorme. El club necesita que todos regresen sanos, porque cada baja es un problema difícil de tapar. En las calles de Barcelona, las tertulias futboleras nunca se detienen. En el bar de la esquina, los socios discuten sobre la cifra exacta. Unos dicen que 30 millones no bastan, que al menos deberían pedir 50. Otros responden que nadie pagará más por un jugador que todavía no es estrella. Y siempre hay alguno que recuerda con amargura las palabras de Johan Cruyff: si tienes un canterano que rinde, nunca lo vendas. Pero el mundo ha cambiado desde Cruyff, y lo que antes era ley hoy se rompe por la necesidad. En Madrid, la prensa no pierde la ocasión de hacer leña del árbol caído. Algunos titulares insinúan que el Barça está desesperado, que se ve obligado a malvender para sobrevivir. Y aunque los culés detestan esa narrativa, en el fondo saben que algo de verdad hay. La situación es delicada, y cada venta se analiza con lupa. El tiempo corre y el mercado se acerca a su cierre. Laporta juega al límite, confiando en que la afición entienda sus decisiones. Pero la afición es impaciente, apasionada, y no perdona errores. Si Fermín se marcha y triunfa en Inglaterra, Laporta será criticado sin piedad. Si se queda y el equipo no gana títulos, también. Esa es la condena de estar en el Barça, no hay movimientos que dejen a todos contentos. El ambiente en el vestuario lo resume Xavi, que aunque ya no está en el banquillo, sigue siendo referencia. El Barça siempre ha vivido de la cantera,
pero también de decisiones difíciles, comentó en una entrevista reciente. Sus palabras pesan porque él lo vivió. Vio salir a compañeros, vio llegar fichajes millonarios y sabe que el equilibrio nunca es sencillo. En todo este panorama, la figura de Fermín simboliza más que un simple jugador. Representa la lucha del club por mantener su identidad frente a la realidad económica. 30 millones son un número, pero detrás hay una filosofía, una historia, un futuro. Y eso es lo que hace que cada rumor pese tanto. No se trata solo de fútbol, se trata de lo que el Barça quiere ser.